Vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo que nos das para escudriñar tu palabra. Gracias porque has sido fiel, nos has bendecido tanto, nos has guardado y nos has cuidado. Gracias porque nos das el privilegio de escudriñar tu palabra. Abre nuestros oídos para que por ellas seamos alimentados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en la tercera sesión acerca del tema el poder que se mueve en la oración. Y permítame, volvemos al texto básico para luego proyectarnos a más textos. Y está en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, porque hemos analizado frases de esos textos, ¿no? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, para que nuestra oración sea eficaz, debemos descubrir y entender cosas relevantes de esa oración o del modo de orar. También de la fe y sobre todo de la obra del Espíritu Santo. Es un aspecto que en lo que insistimos el primer día, la primera parte. Debemos, para que esa oración sea eficaz, debemos tener en cuenta que hay aspectos de la oración, de la fe y de la obra del Espíritu Santo que no debemos ignorar cuando oramos, que no debemos ignorar como hijos de Dios para que nuestra oración sea eficaz. Y la primera cosa es que el Espíritu Santo actúa en la oración, y la obra del Espíritu Santo es para hacer posible que la oración reciba respuesta. Si el Espíritu Santo no obra, nuestra oración no recibe una respuesta favorable. El segundo aspecto, o la segunda cosa, es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Primero, porque somos débiles. Si somos débiles y la oración es una batalla en el campo de la fe, en el campo de lo espiritual, hermanos, nosotros no tenemos el poder para vencer, porque cuando el diablo debilita la fe, el creyente deja de orar. Entonces, necesitamos el apoyo del Espíritu Santo porque somos débiles, y quienes experimentan el poder que se mueve en la oración aman orar. Porque una persona que ha encontrado el poder que se mueve en la oración sabe que la oración es capaz, como lo dijimos en la primera sesión, de frenar una bomba atómica, de hacer que no explote. El segundo aspecto, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, es para que nuestra oración se empodere. Es decir, le damos la vuelta a lo que dijimos primero: somos débiles, pero necesitamos que haya poder en el momento que oramos. Y dijimos que el poder no es de la oración en sí, sino es un poder que actúa en la oración, y es el poder de Dios por la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos que nuestra oración se empodere? Porque el diablo es más fuerte y más astuto que nosotros. Más fuerte porque el diablo es espíritu, nosotros somos carne y espíritu, y la carne es muy frágil. Y además es más astuto. Aquí aclaramos que el diablo no es más sabio. Bueno, es que ni el hombre ni el diablo somos sabios. La sabiduría viene de Dios. Pero el diablo no es sabio. He escuchado de personas decir: es que el diablo es sabio. No, es astuto, que es otra cosa. Sabe manejar y sabe aprovechar las circunstancias. ¿Por qué? Porque sabe encontrar las debilidades de los hombres y por ahí ataca. Una vez me decía un hombre: es que yo me parezco a Vicente Fernández y por eso es que las mujeres me persiguen. Yo le decía: no, lo persiguen porque es su punto débil. Su punto débil es eso, entonces por ahí se mete el diablo. En términos prácticos, es que somos débiles. Por eso necesitamos que nuestra oración se empodere. Pero escuche esto: recuerde que Satanás tiene temor, pavor a una persona que ora
empoderada por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ese texto que leímos? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, hermanos, es necesario que hagamos disciplina en orar, es decir, que nos disciplinemos en el ejercicio de orar. Y para ello es indispensable que tomemos decisiones sobre ser constantes. Por eso este servidor, como yo soy tan débil en eso, yo le tengo a mi celular, le tengo 3 alarmas en el día que me dicen es hora de orar. Así estoy tratando de generar disciplina. Hoy, hermanos, iniciamos el tercer aspecto sobre por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Recuerde, el primero, porque somos débiles. El segundo, para que nuestra oración se empodere. El tercer aspecto, o sea, el 2.3, sobre por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos ayuda del Espíritu Santo porque no sabemos pedir. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ya analizamos la debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, no lo sabemos, no sabemos pedir. Y allí es donde obra el Espíritu Santo, dice este texto, con gemidos indecibles. Hermanos, no sabemos orar, pero somos responsables de orar adecuadamente. No sabemos hacerlo, pero tenemos la obligación de hacerlo como es debido. Por eso necesitamos crecer, pero no vamos a crecer sin ayuda, y allí es donde debe obrar el Espíritu Santo. Pero si contristamos el Espíritu Santo, la obra del Espíritu también mengua. No es que tengamos el poder de frenar al Espíritu Santo, no, hermanos, porque algunos dicen que cuando nosotros actuamos mal, entonces le amarramos las manos a Dios. No, a Dios no le amarra nadie, a su Espíritu Santo tampoco. Pero cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no obra, porque la santidad de Dios no mora en casa sucia. No es compatible. Entonces, cuando somos regenerados y hemos nacido de nuevo, pero cuando estamos recién nacidos, nosotros no sabemos hablar como habla un hijo de Dios. ¿Qué necesitamos? Aprender a hablar como debe hablar un hijo de Dios. Y aquí entonces es donde viene el ejercicio de la disciplina para que se produzca la obra del Espíritu Santo. Mire lo hermoso que es esto. Un creyente recién nacido es como Violeta. No sabe hablar. Bueno, ya Violeta empieza a soltar la lengua, ¿no? Pero no sabe hablar. La única que le entiende es la mamá. Nadie más. Así le pasa a un hijo de Dios. No sabe hablar cuando nace de nuevo. Necesita aprender a hablar como un hijo de Dios. Ahora, el bebé tiene a mamá. Violeta tiene a mamá. Y necesita ayuda de la mamá. Porque si un bebé está empezando a gatear y se encuentra con un veneno en el camino, lo ve bonito, se lo echa a la boca. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en época de Navidad niños pequeñitos encuentran lo que llamábamos triquitraques? Algunos dicen rascaniguas. Se los comen y mueren, intoxicados por pólvora. Por eso no debemos ni comprar ni gastar la plata en pólvora, hermanos. Ese es un riesgo que no debemos correr. El bebé tiene a mamá que le ayuda porque él es capaz de tomarse un veneno si le parece atractivo y se lo come. También a los bebés espirituales les pasa que lo que le parece bonito lo agarra y muchas veces es un veneno y lo puede matar.
no sabe discernir para pedir lo correcto. ¿Han visto a los bebés que ven algo que es dañino y le parece bonito y lo piden para comérselo? Así le pasa a los hijos de Dios. Cuando no disciernen adecuadamente, piden lo que no es correcto y les hace daño y le arman pataleta al Señor para que se lo dé. Así como cuando el niño ve ese bombomún que es tan dañino allá y son las 6 de la mañana y no ha desayunado, pero está pidiendo con pataleta el bombomún. Bueno, y hay mamás que le suplen las pataletas. Dios no hace eso con sus hijos, porque Dios no puede pecar, porque suplir lo incorrecto en el momento incorrecto es pecado. Y con esto no le estoy poniendo horario a las golosinas, pero sí debemos ser conscientes de saber que las golosinas tienen medida, porque cuando nosotros tomamos golosinas lo hacemos por debilidad, no por santidad. Pero en la medida que crecemos necesitamos aprender a hablar, y si no aprendemos a hablar no nos desarrollamos adecuadamente. Necesitamos aprender a hablar para desarrollarnos adecuadamente, pero también porque mamá no nos dura para siempre. Ahora Dios puso su Espíritu Santo en nosotros para guiarnos a crecer y desarrollarnos hasta lograr la madurez. Y no es porque el Espíritu Santo no nos dure para siempre como pasa con mamá, pero sí porque debemos tener el crecimiento adecuado para heredar el cielo. Es decir, los hijos de Dios tenemos la obligación de aprender a hablar como hijos de Dios, de crecer como hijos de Dios, porque Dios está haciendo un proceso para introducirnos a su presencia. Necesitamos ser más como Cristo para que seamos llevados a su presencia. Claro, pues hay excepciones, hermanos, porque hay cristianos que de lo único que se jactan es de que llevan 80 años en el Evangelio, pero nunca crecieron. Y eso ya no es culpa del Espíritu Santo. Eso es un problema de prioridades y de disciplina. Eso es un problema de disposición. Igual que a los bebés nos pasa en la vida cristiana y en la oración, hermanos. Debemos aprender a orar. Porque aprender a orar es aprender a hablar en la vida espiritual. Repito, aprender a orar es aprender a hablar como hijos de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted escucha a Dios, pero cuando usted ora, usted se está ejercitando en hablar como hijo de Dios. No sabemos pedir, hermanos, porque ignoramos qué nos conviene. Pero aprendemos y entonces crecemos. Cuando aprendemos a hablar como hijos de Dios, crecemos. Y para ello, mis hermanos, está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la leche del creyente bebé. Es el alimento primario para el crecimiento del Hijo de Dios. Pero cuando el Hijo de Dios aprende a usar la palabra y comienza a ponerla en práctica, entonces se desarrolla. Y el Espíritu Santo, así como la palabra de Dios es la leche del bebé espiritual, el Espíritu Santo es la mamá que guía a ese niño espiritual. Lo primero, hermano, que aprendemos a pedir, sin embargo, es lo que nos parece bonito, como hace el bebé para nuestro deleite. Usted le pone un plato de sopa o un plato de carne asada al niño y le pone un bombomún, que va a coger él. El bombombón, pero ¿qué le sirve más? El plato de carne, porque no sabe discernir. Y a veces llegamos a viejos y todavía le damos al cuerpo solamente lo que pide y no le damos lo que el cuerpo necesita. Y por eso nos debilitamos más de la cuenta o nos ponemos más pesados de lo que debemos. Y nos toca aprender a ser disciplinados. Porque no se preocupe, esto es cosa de todos nosotros, todos somos indisciplinados. Nos toca aprender. Es triste que a los hijos de Dios, cuando somos bebés, nos gusta pedir para tener que mostrar. Pedir para mostrarle al vecino que yo tengo lo que él no tiene, el televisor que él no tiene, el carro que él no tiene, la casa que él no tiene. Y hay cristianos que aguantan hambre, pero su casa parece un palacio, lo cual es pecado. También
Es pecado, hermanos, que la casa sea un completo desorden, pero que a esa persona no se le muevan ni la bufanda que se pone, porque se cuida de salir perfecto a la calle mientras su casa se cae. Las cosas tienen un balance y para ello debemos aprender a ser disciplinados. Necesitamos aprender a pedir, para pedir lo que es correcto, lo que nos edifica. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Y cuándo pedimos mal? Ahí lo dice: cuando pedimos para gastar en nuestros deleites. Es que es malo comerse la fresita con crema. Bueno, debemos aprender que esas cosas tienen su lugar. Y cuando tienen su lugar, las disfrutamos siendo responsables. Pero no va a pretender almorzar con la crema de las fresas, porque eso no le alimenta, eso le hace solamente daño. Por débiles nos comemos unas fresitas con buena crema, ¿cierto? Por débiles. Pero por responsables nos comemos la proteína que necesitamos, aunque no nos sepan, de lo mejor. Mamá conoce a su hijo y le entiende lo que nadie le entiende, hermanos. Dijimos que el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos pedir, y aquí hay una analogía muy hermosa. Nuestra hermana Aurelia le entiende a Violeta lo que ella en sus sonidos guturales le dice, pero nadie más le entiende. Y entonces ella le provee lo que necesita y también corrige los pedidos que son incoherentes. Así también el Espíritu Santo conoce la intención de los bebés espirituales e intercede para que seamos oídos solo en aquello que nos hace bien, desechando lo que es incoherente, botando lo que no nos sirve. Por eso dice: el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, porque el Señor conoce cuál es la intención del Espíritu. El que lo escudriña todo sabe cuál es la intención del Espíritu, y la intención del Espíritu es hacernos bien. Es vital comprender por qué no sabemos pedir como conviene, hermanos. Es vital que usted sepa por qué es que no sabe pedir. Y esto, comprenderlo, nos ayuda a esperar con paciencia la provisión de Dios. Porque si no estamos dispuestos a esperar con paciencia, entonces no estamos listos para recibir. Por eso debemos aprender por qué no sabemos pedir, y entonces nos va a resultar mucho más fácil esperar. No nos vamos a enojar cuando no recibimos lo que pedimos. No vamos a hacer la pataleta como lo hace el niño por el bum bum bum. Hay dos razones por las que no sabemos pedir como conviene. La primera, porque no podemos prever el futuro. Podemos pedir algo que luego nos hará daño. Dice el Señor: pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Es decir, porque no pedís como conviene. ¿Y cómo es que no sabemos pedir como conviene? Bueno, porque no prevemos el futuro. Porque queremos saciar el antojo del momento. Pedimos algo que luego hace daño, y el Espíritu Santo lo sabe, pero nosotros no lo discernimos. Si nosotros no lo discernimos, entonces debemos aprender que si el Espíritu Santo no intercedió por nosotros, por esa petición, es porque no estamos listos para recibir, o simplemente no debemos pedir lo que estamos pidiendo. Mire, hermanos, hay creyentes honestos que piensan que lo más importante en la vida cristiana es la sanidad del cuerpo. Incluso hay muchos que usan palabras blasfemas, palabras que ofenden a Dios, como estas: Señor, dame salud, que el resto me lo consigo yo. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Eso es blasfemia, porque todo bien que recibimos proviene de Dios. Si usted se come un almuerzo delicioso ahora, hermano, se lo dio Dios. Y no me vaya a decir: es que yo trabajé y sudé para conseguirlo, porque tengo que decirle que primero,
el tener salud para ir a trabajar, el poder respirar se lo dio Dios, pero el trabajo que tiene también se lo proveyó el Señor. Porque Él es el que sustenta todo bien en la tierra. Ahora, pasa al contrario también, que el diablo sustenta todo mal. Entonces los hermanos que están ahorita gripados, pues eso no es un invento de Dios, eso es un invento del mal. Que Dios lo usa para bendecir a sus hijos, sí, porque muchas veces el dolor también nos bendice porque nos forma. Pero aunque la Biblia nos autoriza orar, hermanos, por los enfermos, debemos tener en claro que la sanidad no es el centro de la vida cristiana. Aquel que está pensando, voy a la iglesia porque me sentí enfermo, voy a la iglesia porque necesito que Dios cambie a mi marido, voy a la iglesia porque necesito que Dios cambie a mis hijos. No, hermanos, el centro de la vida cristiana es el evangelio, esto es la reconciliación del hombre con Dios. Ese es el centro de la vida cristiana, porque en el centro de ese evangelio está Dios. Es decir, el centro de la existencia suya es Dios. Y el centro del proceso de Dios con usted es la reconciliación con Dios. La sanidad es una añadidura. El plato de comida es una añadidura. La natilla de diciembre es una añadidura, hermanos. Por eso un hijo de Dios no se puede poner bravo si no tiene para estrenar el 25. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué. Quizás quiere enseñarle algo, o quizás quiere que alguien aprenda a proveer, o que tengamos la humildad de recibir. Hay personas que dicen, yo jamás me pondré una prenda usada. Hermanos, cuando nosotros nos quebramos, aprendimos a ponernos toda la ropa usada. ¿Y sabe qué pasó? Empezó a llegar ropa bonita, ropa que nosotros no comprábamos nunca. Y primero empezó a llegar usada y después empezó a llegar nueva. Porque haciendo el curso de esperar, estamos listos para recibir. El centro del universo es Dios. Cristo, que es Dios revelado a los hombres. Y el centro del plan de Dios es su reconciliación con Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero nosotros regularmente pensamos siempre en resolver el ahora. ¿Y sabe por qué? Porque no comprendemos el futuro. Entonces no sabemos pedir porque no podemos prever, porque nos cuesta ver lo que viene. Tenemos el caso de una persona muy cercana a nosotros que era el dueño de una empresa de aviación, y un buen día los pilotos no lo quisieron subir al avión porque él vivía borracho y era muy cansón, se les metía a la cabina, los aviones de carga que eran lo que andábamos en ese tiempo. Él se metía a la cabina y comenzaba a fregar a los pilotos y arriesgaba el vuelo. Pero un día estaba tan borracho que los pilotos no lo quisieron subir. Ese día se cayó el avión y él se salvó. Y el hombre los insultó, les dijo de qué se iban a morir, los despidió. Pero bueno, no hubo que, después no se fueron de su cargo porque murieron. No comprendemos el futuro. Por eso no sabemos pedir, porque pedimos para saciar el antojo del momento y no lo que nos edifica para el futuro. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. No sabemos pedir. El segundo aspecto por el cual no sabemos pedir, el primero es porque no vemos el futuro, el segundo es porque no comprendemos el plan de Dios. A veces le pedimos a Dios que nos sane y Dios no lo hace porque tiene un plan específico para el enfermo. Y es a través del dolor que Dios quiere, Dios cumple ese plan. Un predicador del Evangelio decía, tuvo que morir mi mamá para que yo me humillara ante Dios. Y
Y eso pues parece triste, ¿no? Esta semana me decía una mujer que perdió a su esposo, o mejor su esposo partió con el Señor. Es que quiero morirme. Mire, si comprendiéramos el plan de Dios, porque resulta que ese hombre reconoció al Señor en su lecho de muerte. Si comprendiéramos que no fuimos hechos para quedarnos aquí, sino para irnos allá, y que debemos estar listos para irnos, y que este hombre sea listo para irse, a esta mujer le dolería menos. Claro que duele la ausencia del que se va, claro que duele la ausencia del que no tenemos al lado, pero nos debe doler mucho más saber que parte sin el Señor, o que vive 100 años para vivir sin Dios, o que se nos fue jovencito para irse con Dios. Eso es mejor, hermanos. Eso es mejor. Cuando no comprendemos el plan de Dios, entonces sufrimos, pero cuando comprendemos el plan de Dios, entonces salimos del dolor mucho más fácil. A mí me gusta decirle a las personas que despiden a sus seres queridos: mire, si quiere honrar la memoria de su ser querido, salga adelante, levántese, no se quede postrado, porque yo me sentiría fracasado si el día que me muero mis hijos se mueren detrás de mí. Yo me sentiría fracasado. Pero a veces pensamos, cuando estábamos pequeños, recuerdo, y eso fue una cosa que nos enseñó la religión, nos enseñaron a que las personas había que vestírseles de negro tantos años. Primero eran 5 años, después 2. Es decir, nos enseñaban a hundirnos con los muertos. No se trata de que con un ojo estemos enterrando y que nosotros estemos mirando a ver a quién. No. Pero se trata de que superemos cualquier circunstancia, porque si no, no nos hemos desarrollado. Y esto tiene que ver con el aprender a pedir. Esto tiene que ver con comprender el plan de Dios. Lógico, a este hombre que dijo, tuvo que morir mi mamá para que yo me humillara, a este hombre no lo salvó la muerte de su mamá. No lo salvó su mamá. Lo salvó Dios, pero Dios usó la partida de ella para traer a este hijo que estaba metido en el vicio, porque estaba metido en la droga. Una mamá también muy cercana a nosotros, cuyo hijo murió a los 22 años, dijo: la salvación de mi hijo le costó su vida. Y es hermoso escuchar estas expresiones, porque nosotros la visitamos más o menos 3 semanas, un mes después de haber muerto el hijo, y ella estaba muy fortalecida. ¿Por qué estaba muy fortalecida? Porque comprendió el plan de Dios. Resulta que este muchacho que participaba en la alabanza en la iglesia, lo llevaron a prestar servicio militar y allí aprendió a desviarse del sano camino. Y entonces cuando regresó ya no volvió a la iglesia, sino que se fue con sus amigotes por allá a destruir su vida. ¿Qué hizo Dios por misericordia? Le mandó un cáncer en su rodilla, y ese cáncer lo llevó a la tumba. Pero con el cáncer que lo llevó a la tumba, Dios lo llevó al cielo. Por eso esta mujer dijo: la salvación de mi hijo le costó su vida. Y es que el Señor dice: el que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no es digno de ser mi discípulo. Hermanos, la muerte de este muchacho no lo salvó, porque uno no da sacrificios para comprar a Dios. Es decir, a él no lo salvó el haberse entregado a muerte, no, pero por el dolor Dios lo humilló para que reconociera el sacrificio expiatorio de Cristo por su alma, por su espíritu, para ser salvo. Dios usó el dolor como instrumento para humillarlo ante el sacrificio de Cristo. Dios usa el dolor para doblegar la voluntad del rebelde, hermano. E insisto mucho en esto, hermanos, porque es que el mayor problema que tenemos cuando oramos es cuando nos molestamos porque no nos pasa el dolor de cabeza que tenemos. Porque le decimos al Señor: ¿por qué a mí? Dios usa el dolor para doblegar la voluntad del hijo rebelde, porque lo ama y hace lo que sea necesario para salvarlo. Dios lo ama a usted y hará lo que sea necesario, así le tenga que quitar la vida hoy mismo. Por eso, antes de orar, hermanos, por un enfermo, yo insisto en que él y su familia deben dejar su vida en las manos y en la voluntad de Dios. Y esto implica renunciar aún a la petición de sanidad.
Cuando alguien me dice, venga, ore por mí porque estoy enfermo, yo le pido a Dios que le dé paz y que le permita la fe de entregar su vida para que Dios haga su voluntad. Y esto es duro decírselo a una persona que está desahuciada de cáncer. Pero hemos visto personas desahuciadas de cáncer levantarse, pero también hemos visto a otros partir con Dios, así sea humanamente, muy temprano. ¿Por qué? Porque Dios hace propósitos. Entonces nosotros, los que no estamos sintiendo el dolor, liberamos nuestras manos, nos estamos más libres para que podamos pedir a Dios por la sanidad del enfermo. Es como si nuestras manos quedaran libres para pedir misericordia. Hermana Estelita, yo le pido misericordia a Dios por usted, pero pidiéndole también que le deje descansar en la voluntad de Él. Y hace cuánto que le he visto enferma, luchando con su enfermedad, y aquí está, porque Dios le ha sostenido, porque Dios le ha fortalecido. Hermanos, los shows que hacen muchos predicadores para la sanidad deshonran a Dios, con todo respeto. Ustedes ven que se llenan estadios y se hacen shows de sanidad. Es más, a veces hasta le pagan a gente para que se levanten de sillas de ruedas. Y no es que Dios no levante a nadie de sillas de ruedas, sino que Dios no le ayuda a nadie, hermano. No necesitamos trampas para convencer a otros de que Dios empodera la oración eficaz del justo. Necesitamos al Dios vivo actuando, estar en la voluntad de Dios, y Dios hará misericordia. Algunos de ustedes saben que esta hija que está ahí sentada está desahuciada a los 7 años, pero hoy está aquí porque Dios hizo misericordia con nosotros y con ella, y quizás con algunos de ustedes para quienes ella llegue a ser bendición. No conocemos el propósito de Dios y por eso nos cuesta pedir como conviene. Cuando una persona se entrega a los shows de sanidad, allí se niega el deber de someternos a la voluntad de Dios. Decía una cantante hace muy poco, muy reconocida, diciéndole al Señor y orando por otro cantante que está enfermo. Ustedes supieron, Julio Melgar, está desahuciado por cáncer en su páncreas, y ella hace un show delante de miles de personas diciendo, no recibimos un no por respuesta, y a los pocos días el cantante murió. Pero él escribió una canción donde decía, yo escribí esta canción y no sabía que era para mi proceso. Qué actitud tan diferente. ¿Cómo quedó de mal esta mujer? Hermano, no se preocupe, no solamente ella, usted y yo también hemos hecho lo mismo muchas veces. Pero cuando nosotros pretendemos que Dios tiene la obligación de darnos lo que pedimos, entonces negamos el deber de someternos a la voluntad. Esta persona le exige a Dios que se manifieste en ese momento para cumplir la demanda del predicador o de quien ora, no para cumplir la voluntad de Dios. Pretende hacer a Dios siervo del predicador y de los enfermos, o del que está en necesidad económica. Pero hermanos, el Evangelio no es un circo, porque el centro del Evangelio no son las sanidades, no son las billeteras bendecidas para que usted tenga plata. Es Cristo adorado y honrado, porque pagó el precio que usted y yo no pudimos pagar. ¡Denle un aleluya! ¿Cómo pretendo que Dios haga lo que pido cuando algunos están enfermos porque Él los está disciplinando para arrepentimiento? ¿Cómo pretendo que Dios sane a quien yo amo si a lo mejor Dios quiere enseñarme algo a través del dolor que esa persona tiene la fe de soportar? No puedo pretenderlo. Recuerde que Cristo sanó a muchos, pero no sanó a todos. Recuerde que Cristo le dio de comer a muchos, pero no se dedicó toda su vida a darle de comer al que estaba hambriento en las calles. Él dijo, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre. ¿Qué quiso decir? Honra al Señor tu Dios
que luego te ocuparás de ellos. Honra al Señor tu Dios. Es exactamente lo contrario a lo que el diablo le propuso a Jesús en el día de la tentación en el desierto. El diablo retó a Jesús que le demostrara que era el Hijo de Dios, demandando su poder, con lo cual lo estaba impulsando a tentar al Padre. ¿Y qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios, sino que lo adorarás y a Él solo servirás. La madre de Jacobo y Juan le hizo una petición a Jesús que Él no pudo conceder, porque no se hace la voluntad de los siervos, sino del amo. No se hace la voluntad del que pide, sino del que tiene el poder para dar. ¿Por qué? Porque Él es el único que sabe exactamente lo que es sabio. Ahora, nosotros debemos aprender, sí, pero si no queremos aprender, ya no es culpa del Espíritu Santo, es culpa de nosotros. Cuando su oración no sea respondida con un sí, hermano, hermana, usted puede estar seguro de que el Señor siempre actuará con perfecta sabiduría y con perfecta justicia. Eso le hará descansar, eso le hará aprender a pedir, y eso evidencia la obra del Espíritu Santo en su oración. Cuando oramos en el Espíritu, cuando el Espíritu obra en mi oración, yo espero en la voluntad de Dios, no reclamo mis deseos. Porque Él conoce exactamente el plan que dispuso para mi vida. Por eso debo doblar mi voluntad y exclamar: sí, Padre, porque así te agradó. Expresión de Jesucristo. No sabemos pedir lo que conviene, porque no podemos prever el futuro por nosotros mismos sin Dios. Aprendemos sobre el futuro cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su plan. Y no sabemos pedir como conviene porque no podemos prever, pero también porque desconocemos el propósito de Dios para nosotros. ¿Podemos conocerlo? Sí, pero debemos disponernos para conocerlo, o si no seguiremos siendo necios, que andan por ahí gateando como los niños que por ignorancia piden veneno para comer. Qué triste que los cristianos anden pidiendo veneno para sus vidas, en vez de aprender a someterse al Dios que provee solo lo bueno a sus hijos, porque nos ama. Ora un momento conmigo. Señor, perdónanos, porque no sabemos pedir. Y te digo que nos perdones, porque aunque no sabemos pedir, tenemos la responsabilidad de aprender a hacerlo. Pero te pido perdón por mí y por los que están conmigo, y por los que nos escuchan por estos canales virtuales, porque si no aprendemos, la obra del Espíritu Santo no se hace presente como debiéramos verla y como la necesitamos para recibir la oración por la cual pedimos, para recibir la respuesta a la oración. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos y danos paz para aprender a esperar. Amén. Amén. Dios les bendiga.